el cuestionarte si estás haciendo bien o estás haciendo mal, creo que es algo que nunca se va a ir. Puede ser que por momentos, o por ejemplo ahorita que estás haciendo una carta, sientes que tu carta está súper, en 6 meses la vas a destrozar. Sentir que estás estable, maduro y creativamente en el trabajo que realizas como cocinera, que si hoy dices todo lo que hago lo hago bien, estoy segura de lo que hago, llegaste a tu límite y no llegaste al techo donde no vas a crecer más. Entonces creo que eso no es no es una estabilidad que te puedo decir que he llegado, ni creo que llegaré. Nosotros tenemos únicos ingredientes, pero no se conoce mucho de nuestra cocina. Creo que Camila está dando un paso muy importante y un aporte muy importante, no solamente en el sabor, sino en difundir nuestra gastronomía a través de lo que ella hace. Camila es auténtica, es espontánea, no habla políticamente correcta, es directa, su cocina es auténtica, que tiene una capacidad de darle forma a lo nuestro, tiene visión, se nota en los platos, ahí comes algo, aunque conocido, el pato es conocido, pero el pato con salsa de almendra ya es una creación nueva. Hoy en día hace una gastronomía del oriente boliviano, siendo colla, como le digo a ella, y que la maneja de una manera extraordinaria. El tratar de refinar o de sofisticar ingredientes simples como el plátano, por decir, el mismo palmito, sacarlo de un contexto tradicional de presentación, el investigar, el ir un poquito más allá. Venir desde el occidente al oriente a proponer una visión gastronómica, proponer algo distinto, creo que eso es muy valioso, muy heroico y que responde a lo que es la Cami. No conozco mucha gente que ha ido al origen de los ingredientes que utiliza y ha cocinado con las personas in situ y les ha preguntado, doña Carmen, ¿cómo se hace? Y recoge esa capacidad, la sabiduría gastronómica del lugar. Creo que a medida que ella iba avanzando y viendo cómo este canal de expresión le daba el feedback de la gente, ella también se ha animado a mostrarse más como es ella. Entonces, para mí, la cocina de la Cami ha ido evolucionando y tomando forma como también la Cami, ¿no? Entonces, es como la extensión de una gran mujer que tiene mucho por expresar y que de repente en ese camino hay también cambios de expresión.
La cocina ha significado para mí diferentes cosas en diferentes momentos de mi vida. Desde que tengo memoria, la dinámica familiar siempre se ha fluido en relación a la cocina. Siempre me ha dado paz, siempre me ha dado como una sensación de tranquilidad. Era mi forma de expresar de alguna manera. Tiene mucho de raíces en su familia. La comida o el encuentro de la comida en la cocina de la Cami es una cosa muy marcada desde siempre, ¿no? Para mí, o sea, estaban en su mesa su abuela o personajes políticos. O sea, también hay que entender de dónde viene la Cami porque todo eso estaba en torno de una mesa, ¿no? Me acuerdo pasar una de mis primeras clases de cocina donde cocinamos los chinitos. Eran un huevito duro que se le cortaba la puntita, le ponías una aceituna, ojitos, botones y su sombrero de huevo, como todo como mondadiente. Y he acobardado a mi familia todos los fines de semana comiendo entrada de chinitos. Con mi papá igual era él llega con un libro de Le Cordon Bleu. Me fui a comprar este libro de cocina donde tiene recetas que tardas 3 días en hacerlas. Entonces la Camilita, ahí sí, ya un poquito mayor, ya participaba haciendo los fondos, batiendo. Como pasábamos 3 días cocinando, nos quedamos hasta tarde en la noche y la Camilita la sentaba en el mesón de la cocina, con sus piernitas colgando. Cocinábamos durante días, hacíamos fondos, hacíamos salsas, hacíamos tartas, hacíamos salchichas de salmón, hemos hecho fondos clarificados, gelatinas, sopas de tomate, cosas que había que colar 50 veces. Siempre ha habido una conexión muy cercana con la comida y la familia. Y ahí empiezas a ver ya no la niña que quiere estar con sus papás solamente, sino empieza a ver la presencia de una chispa, ¿no? Esencial. Para llevar esta noche va a haber que pelarlos y ponerlos en aceite, ¿ya? Es un cubo de hielo ahí encima, sin que se reviente. Medio que ya tenía yo ahí la tendencia del abuelo, mi papá estaba metido en todo el tema de lo que eran ensayos políticos. Ya estudié ciencias políticas y relaciones internacionales. Mi mamá trabajaba en Naciones Unidas, o sea, había una relación ahí en el inconsciente diciéndome, deberías estudiar eso, digamos, ¿no? Pero obviamente yo le he echado la culpa a mi papá, que tú me has obligado. Yo nunca le dije lo que tenía que estudiar, ni su mamá le dijo lo que tenía que estudiar. Entonces, que solamente le dimos la opción de estudiar ciencias políticas cuando lo mencionó, que le dijimos, bueno, ciencias políticas está bien, digamos, ¿no? Fue a ciencias políticas, estudió 4 años y medio, odió ciencias políticas. Durante todo el proceso que he estudiado ciencias políticas, todos los semestres yo quería renunciar. Era una crisis existencial cada semestre. Y ha llegado el momento de la catarsis, que no he terminado finales. Y me dicen mis papás, te queremos llevar a cenar para que nos cuentes qué tienes, porque estás rara, no sé qué. Y ahí, no quiero estudiar esto. Y entre gritos, lágrimas, berrinche, les he dicho que yo no iba a volver a la universidad. No quiero estudiar más ciencias políticas, no sé qué, no sé cuándo. Y es en el momento en que tiene ella una epifanía y dice, quiero estudiar cocina. Y llegué directo a estudiar cocina. Y no lo dejé más. Y de un día al otro cambió totalmente. De estar así como cargando el peso del mundo en sus espaldas, incluso un poco enojada, amargada, al día siguiente era una luz.
primera experiencia en una cocina profesional ha sido cuando estaba entre primer y segundo año de cocina. Yo me fui a Colombia. Leonor Espinosa era una chef bastante importante, tenía un magnífico restaurante en Bogotá, pero con el tiempo se volvió una de las mejores cocineras del mundo. Yo veo la manera de mandar un mail, conseguir el correo de ella y preguntarle si yo podía ir a hacer pasantías para allá. Y me acepta. Nunca había entrado en una cocina profesional antes de ese día. Podía ser el determinante de que siga o lo deje, ¿no? Porque una cosa es cocinar en tu casa y otra muy distinta es cocinar en un restaurante. Y me marca un montón, porque me asegura de que tomé la decisión correcta. O sea, me da esa seguridad que llevaba años sin sentir. La jiba glaseada. La salsa encima y farofa, brotes, la cebolla frita. Le he cambiado el montaje. Es con acelguita, ¿has hecho acelguita? Después de graduarme, uno de los consejos de nuestros chefs del cordón era que tratemos de empaparnos de la mayor experiencia que podamos. Entonces me lo tomo literal, digo, ya ok, vamos a aprender de distintos lugares. En ese momento empieza todo el proyecto de Melting Pot y Gusto en La Paz, entonces tengo el gusto de ir y conocer a Klaus Meyer y digo, quiero irme a Dinamarca a hacer unas pasantías. Y era unos niveles de cocina bien intensos. Era un restaurante nuevo que tenía, el chef acababa de salir del equipo creativo de Noma. Tenía un plan y tenía una misión y un peso en su espalda que era, al primer año de abrir, tenía que ganar su primera estrella Michelin. Entonces, con esa presión encima, yo llegué de pasante a los 2-3 meses que abrió. Y no aguanté. O he estado viviendo un sueño gastronómico y en realidad esta es la realidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y si no soy capaz de aguantar físicamente esta cantidad de horas, es porque no soy capaz de ser excelente. Ese fue mi cuestionamiento en ese momento. Y dije, no, en realidad he estado en otros restaurantes y en realidad ese no es mi camino. O sea, entender que trabajar en un restaurante donde te exigen estar de 9 de la mañana a 2 de la mañana no era algo que yo iba a hacer. Obviamente uno cree como, mi amiga se ha ido a Dinamarca y todos, qué bien, felicidades, pero hay también este otro lado de la vida durísima que tienen todas las personas que se dedican al rubro de gastronomía, que mucho no se habla, que es estar en climas hostiles, estar en solitario, en otros lugares muy lejanos a tu país, sin amigos, sin familia, ¿no? Yo sabía que físicamente no era sostenible. Entonces yo sabía que tenía que lograr una carrera en la que yo podía ser estable. Haber conocido tantos diferentes restaurantes me ha ayudado a definir qué es lo que no quiero y cuál es el camino hacia el cual quisiera más o menos ir. Pensé que era Germán. Ya, a ver, vamos. Tráete el tingán igual, dame las chirimoyas. Igual vamos a necesitar más de mí, ¿no? ¿Tienes? ¿Ya? Era retraída, cuando no hablaba. Se ponía roja
de solo abrir la boca. Yo era un ser muy tímido, muy tímido. Me costaba mucho. Incluso entre mis más amigos, cuando había mucho bochinche, yo siempre estaba más muda. No, siempre me ha costado, siempre me ha costado. Yo hice una amiga en el cordón, una amiga peruana, se llama María José. Nos hemos hecho amigas entrañables. Ella me escribió y me dijo, te cuento que estoy en el Bully Foundation y se han abierto la posibilidad de aplicar a voluntariados. Tienes que aplicar, tienes que venir. Y yo, pero no creo, ¿cómo me van a aceptar? Está loca. No, tienes que aceptar, aquí te mando el link, no sé qué. Me manda un link, había que llenar un pequeño formulario y había que mandar un video. Y yo, para mandar videos, pues así ahorita me cuesta. Estaba una noche, así, 1 de la mañana, no podía dormir. O sea, me he filmado, BlackBerry creo que tenía, ni me acuerdo qué había en ese momento. La cosa es que me he filmado así, creo, mi papada. Y he hecho un video de presentación que te llamas y tenía que durar exactamente. Y tú me dices, tiene que durar 30 segundos, o sea, tiene que durar 30 segundos, no me voy a pasar. Entonces lo hice una y otra vez hasta que duraba 30 segundos. A los meses me contestan y me dicen que me han aceptado. Me fui a Perú a hacer unas pasantías a Astrid y Gastón. Me volví a La Paz a dar clases de cocina. Vendí mi auto, vendí todo para ir. Antes de irme al Bully, yo hago como que un análisis de mi personalidad. No soy la más graciosa de entrada. Yo sé que no soy una de esas personas que te cautivas con la primera impresión. Yo lo sabía. Entonces yo tenía que trabajar en una herramienta que me permita llamar su atención. Esa era mi meta. Empiezo a buscar Google, como buscar en Cosmopolitan, más o menos. ¿Qué hacer para impresionar a tu jefe el primer día? Y encuentro, obvio, en una revista tipo Cosmopolitan, pero me da 5 o 10 tips, no sé qué. Va a haber en algún momento en las primeras semanas de tu trabajo nuevo en el que vas a estar en una reunión de staff. Normalmente te asignan tareas, pero va a haber en algún momento donde se va a presentar la oportunidad donde va a decir quién quiere hacer cierta actividad y vos tienes que estar preparada para levantar tu mano. ¿Cómo se me habrá quedado tan marcado que los primeros días pues yo no hablaba, yo solo hacía mi trabajo así, yo veía pasar a mi ídolo, a Ferran Adrià, buen día, y yo, digamos, ¿no? Y llega un momento en que él nos hace como una pequeña reunión y nos empieza a contar de la metodología Sapiens y que estaba ordenando su biblioteca y que a quién quería ordenar la biblioteca. Y yo, ¡pum!, levanto mi mano. Entonces tengo la oportunidad de trabajar 1 a 1 con él durante 10 días ordenando la biblioteca. Entonces fue el momento en que entendí mucho mejor la metodología que él trataba de explicarnos. Hicimos un orden de la biblioteca y él venía y me guiaba y me charlaba todos los días. Y luego de terminar la biblioteca, él personalmente me asigna una nueva tarea que era la evolución de las herramientas del Paleolítico a la actualidad. Había unos plastoformos en el piso y yo tenía que ir buscando herramientas de cocina para ir entendiendo cómo evolucionaba. Ya estaba bastante armada. Yo tenía que ir complementando con las cosas que podía entender que faltaban, ¿no? Entonces ahí entiendes que hay un periodo de la historia donde hasta en un punto se crean todas las herramientas. Simplemente que se vuelven automatizadas. No se inventan nuevas herramientas. Era la misma herramienta que era manual, automática, hasta que más o menos empieza el Bully. Me lleva a entender desde la primera piedra para machacar hasta el rotabal, ¿no? Entonces me marca mucho y él repetía mucho que el conocimiento es creatividad. Entonces para mí verlo a este gran cocinero, ir a entender desde dónde empiezan las herramientas de la cocina,
ir a un asentamiento neolítico para entender las acciones que te llevan luego a crear nuevas herramientas que crean nuevas texturas, nuevas cocciones, nuevas elaboraciones, te lleva a un lugar a decir, pucha, hay que reflexionar sobre todo lo que haces, hay que entender, no solamente sobre la receta, sino sobre el origen de diferentes cosas, digamos. Todo lo que hago tengo que llevarlo siempre un paso para atrás para poderle dar un valor luego al plato final, digamos, ¿no? Para que ese plato que comas no sea monosabor, sino tenga capas de sabor que has ido descubriendo a lo largo de los orígenes de cada cosa, ¿no? Me parecía re interesante que yo ya había visto todo el tema de la revalorización con Leo y yo ya había conocido el tema de la revalorización en el grupo Acurio, con los restaurantes de Gastón en Lima. Y ahora estaba viendo la revalorización de los nórdicos en Dinamarca. Llegar y ver que La Paz estaba empezando con esto y el segundo que le sigue le toma tiempo, ¿no? Augusto estuvo solo durante muchos años en este proceso de revalorización. Hizo un extraordinario trabajo en eso, pero acá no había un inicio todavía de revalorizar nada. Y aquí yo no veía todavía ni intenciones, digamos, ¿no? Y al regreso a Bolivia hay otra transición que es una transición de dudas, más que de colores, ¿no? Más que de matices, claro o oscuro. Es una transición de dudas y ahora, ¿qué hago, no? Evidentemente, el último mes estando en el Bulli, mi cabeza estaba ilusionadísima de que con todo ese conocimiento transportarlo a una realidad y quería aplicar todo lo que había aprendido a un restaurante en mi ciudad natal, en La Paz. Vos, dos, para mí. El Pedro Jiménez sale para los primeros 2 pasos, o sea que hay que servirlo antes de empezar el primer paso. Ya, pero gnocchi coco va a ser tenedor y cuchara, ya. La jiba, tenedor y cuchillo. Estos son los postres, van a ir con cucharilla, ya. Necesito que se lo vayan anotando. Pero los antiguos, este es un menú que se ha inventado especialmente para este día y para estos 10 días, que son los días que son en honor a la chiquitanía. Cada uno de los platos está elaborado por lo menos con un insumo que se ha cosechado y se ha hecho por manos chiquitanas en San José, y la almendra de San Ignacio. El huevo yurucú es un huevito de codorniz que está cocido a baja temperatura y tiene una emulsión de mantequilla, urucú y tuétano. Como salsa tiene charque de queperí, arveja y vainitas crocantes. El tiradito masónico es un crudo de paiche que está curado en sal, azúcar y urucú y tiene una vinagreta de acerola con aceite de sésamo y abajo lleva un puré de plátano. Por el brunch. Bueno, pero eso es un poquito, incluso jardín que le transfiere el arroz de hecho, no pasa nada, digamos eso. Ahí. Espectacular este asadito. Me regresé después de terminar todo, un poco a tantear qué podía pasar. Le escribo al Samuel que ya habíamos
conversado antes de que yo me vaya al Bulli de que a mi vuelta lo iba a llamar para ver qué hacíamos, porque él estaba muy involucrado en el mundo de la hotelería y de la restauración. Y ahí él me dice, sí, a mí más bien no me interesaba trabajar para otra persona, para él. Y le digo, no estoy cerrada, la verdad. Y yo en ese momento ya había escuchado los rumores, porque eran rumores, de que él se iba a hacer cargo de los tajíos. Y me dicen que sí, que iba a entrar como su chef y que de chef ejecutivo entraba Pedro Navarro, que yo ya lo conocía de antes. Y entramos a trabajar al hotel, ¿no? Hasta las 2. Como langostina. Cuando el Pedro y yo llegamos, no había chef ejecutivo hace mucho tiempo. Y llegué a una cocina donde no había mujeres. Mi primera misión era la terraza. Nunca había trabajado yo en un hotel en mi vida, nunca había hecho un buffet en mi vida. Sabía que ese es el que más potencial creativo para mí tenía en ese momento, porque todos los días había buffet, entonces todos los días había que crear. Entonces yo en ese momento estaba con hambre de creatividad. Entonces yo quería el que me iba a costar más, el que me iba a demandar más tiempo y el que me iba a significar más creatividad. Y a las 2 semanas, el que estaba a cargo de la cocina dice que se quería tomar las vacaciones que se le debían, que como yo ya estaba a cargo, que él se quería ir de vacación. Craso error, porque yo aproveché su ausencia para hacerme cargo de verdad. Entonces, momento épico para mí, para hacerme cargo de una cocina que ya no había otro jefe que no sea yo. Entonces, ese fue el momento de reestructurar la cocina. Le pusimos equipamiento, esto, el otro, que no querían cambiar, que no, la tabla aquí, allá, que limpiar. Empezaron a entrar más chicas a la cocina. Los cocineros no querían barrer ni trapear el piso. ¿Qué? Así yo... A mí no me interesa, pero aquí todos a las 3 de la tarde, limpieza general de la cocina todos los días, porque será la unión de los turnos. Mandé a comprar escobas y trapeadores, quería que cada uno tenga en su mano algo. Y yo me ponía a barrer, y yo me ponía a trapear, y yo me ponía a hacer con ellos para que no sea un aceno, sino con el ejemplo. Yo te digo, tenía 29 años, yo era probablemente de las menores en esa cocina y era la que estaba dando órdenes. No había habido una mujer jefa en su vida, en una cocina, mujer, la menor, extraña, ¿no? Ha debido ser un poco traumático para ellos también, ahora que lo pienso, ¿no? Pero en ese momento yo estaba enfocada en darle vuelta al restaurante, sobre todo porque se venía la remodelación del lobby y con eso muchas expectativas con el hotel, ¿no? Había que sacar un montón de cosas en un periodo de tiempo muy corto. O sea, desayunos para 350 personas, almuerzos para 300 personas. Además había que tener piscina a la carta, room service. En la noche había cena a la carta para 100 y pico personas y así todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo aprendí a ser una guerrera en esa cocina. Todo el que entra a esa cocina yo les digo que son unos guerreros. Después de mi primer año en la terraza, me mandan a hacer misión Jardín de Asia. Empecé a trabajar mucho en aplicar lo que yo había aprendido, cómo se debía hacer para crear un concepto. Yo quería entender de qué se trataba Jardín. Entonces me voy un poco a descifrar a un rumbo desconocido de investigación y me he tomado unos 2-3 meses para armar la carta de Jardín mientras remodelaban el lounge. Cada carta que he hecho siempre ha sido un poco pensando en el restaurante, lo que significa y
los comensales a lo que van. Pero jardín fue mucho más loco porque ya pude utilizar otros ingredientes que no conocía, descubrí ajíes, descubrir las tipologías de arroz que había. Fue mi primera carta en la vida que 100% la hice a partir de la investigación y crear platos desde cero. En Jardín de Asia y en esta parte de Tajivos y Jardín de Asia es como que se empieza yo digo como a forjar, ¿no? Lo que verdaderamente empieza a ser la Cami, tanto en creación, liderazgo de equipo y también en la construcción de la experiencia de las personas. Me acuerdo que haciendo el menú ingeniero, que se llama así, salía el sashimi de salmón como el plato más vendido de la carta de jardín. Y llegaba una trucha espectacular al hotel. O sea, llegaba fresquita, rosadita, cremosa, dulce, espectacular. Y había bajas de trucha y siempre faltaba salmón. Y nuestro proveedor de salmón no siempre tenía un salmón de calidad, resquebrajados por el tiempo que habían estado en el frío. Entonces les digo a los chicos, a ver, tenemos una trucha increíble, hagan el cambio. Es que a la gente no le gusta. Ni siquiera han intentado. O sea, intenten. Y ofrezcan la trucha. Y si no les gusta, llama a boca. No le estás queriendo convencer de que coma algo peor, sino de que coma algo mejor, ¿no? Y de que aprecie que el de mejor calidad da la casualidad que también es el boliviano, es el que llega fresco, es el que está más cerca y logramos cambiar. Y 6 meses más tarde volvemos a hacer ranking de ventas número 1, sashimi de trucha. Cuando viene a los Tajivos se da cuenta no solamente de que le gusta vivir en Santa Cruz, sino que también de que hay mucha riqueza dentro de los ingredientes, ¿no? Entonces, ella cuando tenía las propuestas gastronómicas siempre estaba enfocada en el ingrediente. Yo pienso que la Camila es un profesional absolutamente completo. Ella podría ejecutar en cualquier parte del mundo, sabe, ya no es la soñadora de comenzar a donde se debe llegar, pero tampoco es una persona que se ha quedado quieta, que ha dejado de tener sueños. Michelle Rosario es la persona que siempre ha sido bien foodie, le encanta comer rico, siempre le ha gustado la cocina gourmet. Ella cuando ha sido más joven ha abierto otros restaurantes. A lo largo de mi carrera hemos hecho una hermosísima amistad, pero además siempre ha sido mi principal cheerleader. Y cuando yo estaba en el hotel, ella se me acerca y me dice, hay la posibilidad de abrir un restaurante en patio, de un espacio, para alguien como tú. Y me interesaría saber si estás dispuesta a dejar tu trabajo por hacer un restaurante. Marchar a la oficina de mi jefe me costó un montón. Finalmente me armé de valor un día y marché a la oficina. Voy a hablar contigo. Y le lancé la noticia, la bomba. Me ha hecho una propuesta que no puedo decir que no. ¿Qué? Me ha pelado los ojos, señor. Sí, tú sabes que desde que nos conocemos en este mundo, en este rubro, siempre ha sido mi sueño tener mi propia cocina. Sé que puede haber dificultades en el camino, pero he tomado la decisión de que voy a ir a por ello. Contra viento y marea no me interesa. Yo he estado muy vinculada, o sea, con él, con el hotel. Estaba muy comprometida, pero para mí ya era el paso siguiente, ¿no? Y ya cuando decido
abrirme para hacer un restaurante, yo sabía que mi mayor meta era la gastronomía del Oriente. O sea, yo sabía que se iba a tratar de eso. No sabía todavía, no lo había plasmado en nombre, no le había dado filosofía, no le había dado concepto todavía, pero sabía que iba a ser eso. ¿Va a salir? Muchas de las cosas se han ido perdiendo, recetas tradicionales, recetas que se hacían en un Santa Cruz de antaño, no van más porque no ha habido un registro. Lamentablemente carecemos de este tipo de información para transmitir a nuevas generaciones y a los jóvenes, porque habían platillos, no solamente el majadito, el locro o una sopa tapada, hay mucho más cosas dentro de lo que es la culinaria del oriente boliviano en particular, que no han sido transmitidas inclusive de generación en generación o no hay documentos sobre ella. De alguna manera yo sentía que tenía que encaminar mis ideas, que tenga su identidad propia, que tenga recetas originales, pero que también tenga un valor comercial. Mi papá llevaba diciéndome durante muchos años que cuando tú quieres ser una persona creativa, tienes que fijarte en lo que hay alrededor y darle un paso más. Entre la montonera de conceptos, ideas, platos que se empiezan a ir a la mente de uno cuando te dicen carta libre para hacer un restaurante, yo necesitaba enfocarme. Entonces me fui a dar un paseo y voy entendiendo que la empanada es un plato que la gente pide a ciegas, ¿no? Llegas con hambre, hasta que pida, tráeme mientras tanto unas empanaditas, ¿no? O cuando llegas, mientras tanto unas empanaditas, picamos. Yo me di cuenta que la empanada era un símbolo para mí de que significaba arraigarme a lo que había en la ciudad, pero la tenía que elaborar de una manera que le dé el paso adicional. El queperí siempre ha sido algo que me ha fascinado y probé un masaco de plátano verde. Y dije, ya está, tiene que ser de plátano verde. Pero en mi casa era un laboratorio, ahí compraba plátano, lo machacaba, juntaba, se abría esa masa otra vez, hasta que sale la empanada de masa de plátano verde rellena de un queperí cocinado tradicionalmente. Entonces para mí era eso, era mi guía espiritual la empanada. Cuando esté decidiendo inventar otro plato, yo siempre veo al empanado como una guía de que lo que invente le va, y la empanada iba a ser mi guía para que no me descarrile creativamente. Me fui a un congreso de cocineros en Bogotá, el Bogotá-Madrid Fusión. De alguna manera uno va a esos congresos para entender cómo funciona, para ver a quienes admiras y para ver cuál ha sido su camino y qué es lo que los está llevando a lograr cambios dentro de su restaurante, de su ciudad, de su país a través de la comida, ¿no? Yo regresé de ese congreso con la idea de que tenía que encontrar un ingrediente. Yo sentía que era un camino que me llamaba. O sea, desde que yo he estudiado, desde que quería ser cocinera, yo sabía que el lugar a donde me iba yo quería trabajar con algo que tenga que ver relacionado con mi cultura. La vida me ha traído aquí, mi infancia siempre me ha traído aquí. Entonces, para mí, más allá de reinventar platos, porque nunca fue mi intención reinventar platos ni cambiar la tradición, por lo menos desde que tengo Hapo y estoy enfocada en el restaurante y en su filosofía, para mí es más la revalorización del producto, de la tradición y de las historias atrás de todo esto, ¿no?
cuando trabajaba conjuntamente con CAINCO, organizando el Foro Económico de CAINCO en Santa Cruz. Y ahí encontramos a Camila, que justamente estaba trabajando fuerte en su proyecto en Japo. Cuando vuelvo del congreso y me encuentro con Martín en el café y me dice, cuando nos juntaremos a charlar, no sé qué, sentamos a conversar y le cuento todo esto, ¿no? El impacto que me había causado el ir a este congreso y entender que de alguna manera yo tenía que encontrar este ingrediente que tenía que ser mi bandera. Y él me dice, yo tengo tu ingrediente. Le hablamos de la almendra y de que la almendra podría ser parte de la oferta gastronómica amazónica y local que ella tiene. Es decir, vimos mucha sinergia entre lo que hace ella y lo que hacemos nosotros. Entonces se me queda el bichito en la cabeza, ¿no? Me fui al mercado, probé unas cuantas almendras que había. Yo las sentí un poquito sabor a quemado, no me gustaba mucho. Estaba un poco conflictuada porque sentía que de alguna manera podía estar identificada con eso, pero algo me faltaba en la textura, en el sabor. Decía, pucha, pero qué difícil. He intentado, he hecho unas pruebas, no encontraba una salida interesante. Yo ahí en ese congreso en Colombia hice contacto con un crítico gastronómico que se llama Ignacio Medina. Y logro que venga a Santa Cruz y con él embarcamos en nuestra primera aventura hacia la almendra juntos, aquí donde Martín. Ignacio Medina, nuestro crítico gastronómico, nos decía, si quieres introducir un producto nuevo, hazlo desde arriba hacia abajo, no empieces en la calle, sino empezar con los restaurantes top. Yo aprendí a trabajarla aquí en San Ignacio con Carmen y la otra Carmen y Victoria que vinieron a enseñarme recetas que hacían con almendras, sopa, el picante, la chicha. Y ahí me abre el mundo completamente. Ahí, el momento en que yo pruebo esas cosas, mi cerebro empieza a ir a 200 kilómetros por hora y llego a Santa Cruz cargada de almendras en el bolsillo para empezar a hacer pruebas. Y lo más importante era que me entreguen almendra cruda. Entiendo por fin cómo podía trabajarla la almendra y por qué esa almendra que yo compré en el mercado no era buena. Era porque no la tostaban adecuadamente, la quemaban un poquito, entonces era medio amarga. Entonces ahí me pongo a leer cosas que se hacen con frutos secos. Empiezo con los dulces, que es lo más obvio, ¿no? La parte dulce. Como empiezo a jugar tostado, frito, molido. Y encuentro un mole de frutos secos. Y normalmente un mole lleva chile pasilla o lleva los chiles mexicanos. Y yo digo, lo voy a casar con los ajíes chuquisaqueños. Y además yo cuando había venido aquí había visto el árbol de tamarindo. Y habíamos hecho la sopa de almendra con pato, no con costilla. Entonces voy juntando los diferentes elementos que yo había visto en ese viaje, el tamarindo, la almendra y el pato. Y digo, tengo que hacer un plato con esos tres. Y quedó. Yo cuando salgo al salón, normalmente me piden mi recomendación. Y si son aventureros, pum, me lanzo para el pato. Creo que puede ser muy simple el ingrediente, pero Camila lo potencia al máximo. En cuanto a sabores, saca el mayor rédito de ellos. Cuenta cómo es la proveedora, cómo ha sido para ella encontrarla, dónde lo ha encontrado, porque todo lo que ella hace es también como una expresión de lo que ella va conociendo, de lo que ella va viviendo, de lo que ella va descubriendo. Entonces te transmite el origen verdadero del no solamente el alimento, sino de la experiencia que eso significa, ¿no? Eso nos inspiró a probar
con Camila el uso gastronómico de manera experimental y empezamos a proveerle a ella almendra para que lo ponga en su carta, en su menú. Y a partir de ahí vimos nuestra almendra en el menú de uno de los mejores restaurantes que tenemos. Es que hay que entender el producto, de dónde viene, quién lo cocina, cómo lo cocina, sin pasarlo por encima, digamos, de alguna manera, sin decir, yo tengo la mejor receta, digamos, y yo sé cómo lo voy a hacer. Entender de dónde viene creo que ha sido lo más clave para mí para poder trabajar con mucho más conocimiento de causa un producto que no conocí. Coincidimos mucho en las filosofías, ¿no? En mostrar y desarrollar lo propio y convertir lo propio en valor económico. Mucho más fácil montar un restaurante, como te digo, de repente de carne o de algo que ya está testeado o que es de un gusto general o masivo, el tener el reto, el desafío de introducir algo nuevo y hacer lo que sea parte de nuestra cultura. Yo creo en la riqueza, no en la pobreza, pero la riqueza hay que crearla y hay que ocuparse de ella. Si no tendríamos un plato con salsa de almendra, seríamos más pobres. Y si tenemos muchas diferentes salsas, seremos más ricos. Es una forma de crear riqueza. Y ella es la aliada perfecta para eso. Primero es que haya un sentido de identidad de las personas que nos rodean, de la gente local, de la gente que vive acá, de la gente que no solamente está en Santa Cruz, que está aquí en la Chiquitaní, de alguna manera pueda decir, wow, eso se hace con lo nuestro, con lo mío, ¿no? Porque al final sentarte a compartir en una mesa es eso, ¿no? Es vivir en ese recuerdo al masaco de la abuelita, me hace, ¿no? Y que vayas probando cosas, pero hay un sentido de orgullo. Esto es lo mío, esto es lo que me trae recuerdos de infancia, o te sorprendes, wow, no lo había probado de esta manera, ¿no? Eso para mí es lo más importante del restaurante y su concepto y su filosofía de la revalorización del producto, de la tradición de todo el oriente boliviano, ¿no? Veo también una Cami que todavía tiene mucho que compartirnos, que esto todavía es como la puntita de todo lo que vamos a ver, de lo que viene de Camila Lechín y su propuesta gastronómica.